Buenas noches, señoras y señores. Hubo una época en que la izquierda decía la verdad, en que denunciaba la estafa de aquella modernización que nos trajeron los gobiernos de González de la mano de la precariedad, una precariedad que sembraba de incertidumbre el futuro de los trabajadores y de pelotazos el de la beautiful de la banca y los negocios. España, nos decían sin rebozo al calor del poder felipista, era el país en el que uno podía hacerse más rico en menos tiempo. Algunos, no pocos, se hicieron ricos vendiendo el país. Y a la vuelta de unos años, de la izquierda de tartera y mono azul apenas quedaban vestigios. Desapareció, engullida por el progresismo en que devino el milenarismo de bragueta 68ista y terminó por sumarse entusiasta a la causa del globalismo que tantas cosas traicionaba. Antes de eso, hubo una época en que la izquierda decía la verdad. Y en nuestra sección Desde Fuera nos llega un titular que dice una falta de ortografía más grande que la cumbre, y se recoge lo que ha salido de Moncloa, 19 Cumbre Hispano-Italiana, dice, fechada el 24 de noviembre, y en donde se fecha desde Palma de Mallorca, como pueden ver ustedes ahí, Mallorca escrito con Y. El resto del contenido, la verdad es que da un poco igual. Mallorca, sí, han leído bien, con Y. Esto es una nota de Moncloa, repito, del gobierno español. Solo esto les incapacitaría para aprobar ley educativa alguna. Pero claro, de entre los 1.212 asesores del gobierno de Pedro Sánchez, un 45% ni siquiera son licenciados universitarios. Pero ¿saben lo peor? Que esa nota probablemente ha salido del 55% que sí lo es. Pero no queda ahí la cosa. Vean a la ministra de Exteriores, repetimos, de Exteriores. Voz Populi nos lo trae, el titular que dice que la ministra de Exteriores confunde la bandera de Italia con la de México. Estamos ante el resultado más gráfico del impacto del progresismo en nuestro país. Un impacto que comenzó a sentirse, por cierto, tras la llegada del socialismo al gobierno a partir de 1982. Durante unos años floreció un modelo económico que ocultaba, mientras unos cuantos hacían los negocios de su vida, cómo España se deslizaba por la pendiente de la precariedad y la dependencia como tributo a su integración en el proceso de globalización. La izquierda al principio protestó y luego se unió a ello con entusiasmo. En 1995 el gobierno del PSOE encargó, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un estudio de la sociedad española a James Petras, discípulo del lingüista y pensador estadounidense de extrema izquierda Noam Chomsky. Petras marchó a Barcelona, donde residió durante medio año consultando estadísticas, documentos y sobre todo hablando con profesores, trabajadores, empleados y estudiantes. En esencia, se trataba de establecer el impacto que la modernización de los gobiernos socialistas había producido en la sociedad. El resultado del informe era desolador. Para entonces era ya evidente que, sobre todo la clase trabajadora, había sido condenada a una precariedad irreversible. El coste humano y social de la modernización a través de la estrategia de liberalización había sido muy grande, pero lo peor estaba por venir cuando aquel estado de cosas se consolidara. Petras enumeraba las 3 estrategias que adoptó el PSOE durante los años de su gobierno: liberalizar la economía, ahondar la inserción de España en la división internacional del trabajo mediante su integración en la Comunidad Económica Europea y configurar un nuevo régimen regulador. La liberalización se refería a los mercados, a la privatización de empresas públicas y de los bancos y sobre todo a la flexibilización del mercado laboral. La flexibilización del empleo significaba, como sigue significando, sobre todo su temporalización y su precarización. La integración en la Comunidad Europea obligaba a la especialización, por cuanto España era competitiva en un número limitado de ámbitos económicos, lo que implicaba una marginación de la industria y una expansión de los servicios. Consecuencia de la nueva situación fue la mayor salida de beneficios e intereses devengados a inversores extranjeros que afluencias derivadas de los inversores extranjeros en España. Los extranjeros adquirían empresas españolas, mientras los españoles apenas tenían incidencia alguna en empresas extranjeras. Además, el análisis de Petras señalaba la desregularización, un eufemismo para evitar el término precariedad, consecuencia de la contratación temporal. Cuando las cosas iban bien, nuestra economía y el empleo crecía, pero cuando iban mal, sufríamos duramente las consecuencias. En esencia, lo que había conseguido el gobierno socialista era impulsar una modernización a costa de la dependencia y la precariedad. José Víctor Sevilla, secretario de Estado de Hacienda en el primer gobierno de Felipe González, sentenció la situación con una frase: España es un país con malas empresas y buenos negocios. Don Javier Villamor, muy bienvenido. Muy buenas noches, un placer.
Bueno, tenemos un tema por delante que yo creo que es interesante, que es el de la izquierda, los cambios que ha dado la izquierda, la crítica que hacía la izquierda y las cosas que decía la izquierda cuando tenía razón hace de eso ya bastante. Lo cierto es que la izquierda sindical le montó 3 huelgas a González, 3 huelgas generales, y a la larga salió mucho más tocada la izquierda que González. Sí, la peor posiblemente es la del 88, el 14 de diciembre. Y yo creo que ahí ya se empieza a ver primero el giro de la izquierda socialista tradicional, defendiendo al obrero, a cómo empieza primero a defender los intereses de la banca o de empresas internacionales, y luego vemos el giro actual hacia minorías étnicas, religiosas o sexuales. El problema es que vendieron, o el Partido Socialista siempre se ha vendido como un defensor del obrero, pero en la práctica ha hecho gran parte de lo contrario. A las malas lenguas u otras fuentes extraoficiales siempre han dicho que el Partido Socialista se creó entre agencias de inteligencia exterior, con financiación de personajes más que de derechas, con el objetivo de frenar el avance comunista después del franquismo. Vemos también cómo precisamente esa economía española del tardofranquismo a Felipe González cambia completamente, es decir, de una economía muy centrada en la producción nacional, es cierto que con menos recursos, pero con una justicia social más extensa, pasa directamente al desempleo. El desempleo con González se dispara, y entonces hay una gran diferencia entre el antiguo trabajador y el actual, y de ahí, de esos barros, estos lodos. Había un chiste que publicó ABC en donde aparecía un chiste de Mingote donde aparecía Felipe González fumándose un puro, arrellanado en un sillón, diciendo: ¿qué importa que no nos voten los socialistas mientras nos sigan votando los de siempre? Ahí es lo que te decía, es decir, al Partido Socialista nunca le ha importado realmente el obrero o, digamos, el trabajador español. Era otro partido más dentro de esa élite globalista, el bipartidismo, recordemos, Partido Socialista y Partido Popular, y lo estamos viendo ahora. Bueno, ahora sale Felipe González a criticar este gobierno, pero él ha hecho mucho por atacar a la industria española. Bueno, en el vídeo lo estáis mostrando, es decir, cuando sale Felipe González, gran parte de esa industria desaparece, y luego cuando ya entramos en Europa ya desaparece por completo. Las regulaciones en las que decía, ¿no?, los 3 pilares, que era la liberalización del mercado, es decir, la privatización de nuestras empresas, las nuevas regulaciones en Europa, y luego entrar dentro de lo que llaman la división internacional del trabajo, es decir, dentro de ese mercado global había que segmentar qué países tenían que producir qué. En este caso, España se llevó una de las peores partes, al menos en Europa. El informe Petras es algo que encarga el Partido Socialista y que, una vez elaborado, lo recibe, lo guarda en un cajón y no se vuelve a saber del análisis que este señor hace. Se podrá estar de acuerdo o no, pero quiero decir, es un análisis que encarga el propio Partido Socialista y que, en función de los resultados, pues no le interesa, digamos, publicitarlo, ¿no? En él se hablaba de cómo la modernización acometida por los gobiernos de González habían dado lugar a una modernización del país, pero una modernización en cierto sentido, una modernización muy desequilibrada y, sobre todo, que digamos que de cara a las clases medias bajas y clase trabajadora había producido unos resultados enormemente pues de deterioro y, sobre todo, de precarización de la sociedad. Es difícil hoy verdaderamente convencer a una persona que nació después de este periodo o que en fin, adquirió conciencia después de este periodo, convencerla de que antes las cosas no eran así, de que la precariedad no va indisolublemente unida a la condición humana, como parece a estas alturas 35 años después, ¿no? Ese ha sido el trabajo de la propaganda que funciona muy bien en la izquierda, y aquí invito a todos los espectadores a que busquen Informe Petra, está en Internet, es de libre acceso, y la verdad es que, como te decíais al principio, yo creo que ha sido uno de los últimos ejercicios de honestidad intelectual de la izquierda, porque además Petra se basa en el puro empirismo, es decir, a mí me invitan a hacer este informe, vengo a España, hablo con sindicatos, hablo con empresas, hablo con trabajadores y saco unas conclusiones de lo que he visto de la realidad política española, o la realidad, en este caso, económica, y además dice claramente 3 cosas. Primero, o como lo que tú estabas diciendo, precariedad laboral. Es decir, los trabajadores trabajan más por menos. Después, eso digamos, ataca el núcleo familiar. Al tener los trabajos menos estables y con menos dinero, obviamente es más difícil tener esa familia. Y después también, lo que estabais en el vídeo lo estabais comentando, la entrada masiva de capital extranjero, es decir, vender España de alguna manera, porque esa balanza no se equilibra. Lo estabais diciendo, al no poder España comprar intereses en el extranjero, los que vienen aquí es a explotar completamente nuestra industria. Paro, destrucción de empleo y luego la educación, que también el Partido Socialista se encargó de ello y lo estamos viendo ahora. Es decir, el objetivo era, yo creo, que acabar con la España de antes en aras de esa modernización que yo creo que tampoco nunca se ha entendido. Porque al fin y al cabo estamos dejando fuera del mercado
a cientos de miles de personas que podían haber hecho mucho por el país. Esa modernización, al fin y al cabo, también saca estadísticas en el informe de niveles de estudios, ¿no? Donde más atacó fue precisamente las clases obreras, que precisamente son los que más dicen defender, con casi un 30 y pico % de paro. Luego las clases universitarias, digamos la clase media que tenía acceso a esa universidad, estaba en torno al 20 y pico %, y solo las clases más altas no habían sufrido mucho ese impacto económico. Entonces vemos como siempre hay una diferencia entre el mensaje y la realidad. Por eso ese informe hizo muchísimo daño y por eso no se publicó, porque estaba atacando directamente todo lo que el Partido Socialista estaba vendiendo como que era necesario para el país. Claro, la modernización es la consecuencia de una serie de procesos que básicamente consisten en poner a la sociedad española, la economía española y la sociedad española a, digamos, al servicio de un proyecto mucho más amplio que es el de la globalización. En realidad la modernización de algún modo no es el objetivo, sino para poder acoplarse a ese proceso mucho más amplio. Realmente eso es lo que se perseguía, de ahí la exclusión de muchísimos españoles que quedan fuera, la creación de un paro estructural con el que se cuenta prácticamente desde el principio en función de la transformación económica de España. Se sabe que eso se va a producir, y la supresión de áreas económicas enteras en las que España había sido muy destacada hasta entonces, como por ejemplo, como las diversas industrias y en gran medida la pesca, la ganadería y la agricultura. Él tiene un pilar principal y dice que para que haya una democracia fuerte tiene que haber una sociedad civil fuerte. Así como, por ejemplo, Trevijano te hace la pregunta de separación de poderes, él se decía, ¿en España hay sociedad civil? Y la respuesta es no. Porque cuando llega el Partido Socialista lo que hay es más intervención estatal, es decir, primero la liberalización, es un eufemismo, es decir, es más privatización, que no indica que el Estado se haya retraído, es decir, al revés, con Felipe González el Estado se expandió y por lo tanto después hay mucho menos libertad social. Criticaba también cómo el Partido Socialista se había metido en todos los barrios, en asociaciones deportivas, asociaciones de vecinos, había copado en ese estado de la partitocracia que hoy estamos viendo cómo se ha gangrenado, y que cuanto más el Estado se identificaba con el partido, menos democracia había. Y él lo dijo claramente, es decir, en España no hay democracia precisamente por esas cosas. El informe es brutal, quiero decir una palabrota, pero realmente deja en muy mala situación el quehacer del Partido Socialista, o digamos de los socialistas de la izquierda, que siempre han dicho que eran pro-libertarios, pero en la práctica lo que han sido siempre es pro-totalitarios. Leo un párrafo del informe escrito por el autor, por el propio Petras, que dice: la clase trabajadora española está profundamente dividida entre una menguante minoría de trabajadores fijos y sindicados con un salario llevadero y beneficios complementarios, y una masa creciente de trabajadores eventuales que trabajan por el mínimo con horarios irregulares, sin beneficios complementarios y totalmente sujetos a los dictados del empresario. La diferencia entre la clase trabajadora procedente del tardofranquismo y la producida por el socialismo. Ahí está claro. Precisamente es curioso, sobre todo teniendo en cuenta la ley de memoria histórica. Ese tardofranquismo fue lo que creó, o digamos, los sindicatos eran el momento que tenía más fuerza. Incluso él te relata como había una protección del trabajador, a pesar de que incluso pudieran ser algunos reprimidos ideológicamente, siempre tenían, o casi todos, volvían a su puesto laboral, porque además el sindicato en la empresa se organizaba y se preparaba para proteger a ese trabajador independientemente de su ideología. Se ha criticado mucho al franquismo, al nacionalcatolicismo, más se ha criticado al nacionalsindicalismo, pero podemos decir que las verdaderas políticas de izquierdas se aplicaron especialmente al final del franquismo. Es decir, era verdaderamente un Estado sindical, un Estado obrero en el que más se protegía a esos derechos de los trabajadores. Independientemente de la calidad de vida, de que pudieran o no trabajar algunos fuera, etcétera, etcétera, está claro que lo que se intentó fue destruir esa estabilidad del mercado. Nos han dicho ahora que todos estos de políticas de despido, que sirven para liberalizar el trabajo, en fin, todas estas palabrerías, en el fondo lo que ha sido limar constantemente esos derechos del trabajador que tenían al final de los años del franquismo. Bueno, España es un país con malas empresas y buenos negocios, se dice al final a cargo de un responsable político del Partido Socialista, ¿no?, de José Víctor Sevilla. O sea que el proyecto era pan para hoy y hambre para mañana, que eso es lo que hizo el PSOE, en definitiva, porque cuando se dice que España es un país con malas empresas y buenos negocios, pues en definitiva es lo que se está... Coge el dinero y corre, vamos. Y eso nos ha creado el paro estructural que tiene España. Es decir, desde que gobierna, justo desde la transición hasta ahora, hay un paro del que no se baja, independientemente del gobierno. Es cierto que con el Partido Popular suele haber alguna mejoría, pero es un paro estructural, más o menos en torno al 1/5 de la población, que independientemente de lo que se haga, es un 1/5 que está parado. De la población activa. De la población activa. Y luego entramos, como estábamos diciendo, en Europa. Entrar en ese club europeo que supuso la destrucción de la industria ganadera para no competir con Francia.
la destrucción de la industria pesquera para no competir con Inglaterra y la destrucción de parte de la industria metalúrgica para no competir con Alemania. Nos hemos dado cuenta que ahora ha sido Inglaterra quien se marcha de la Unión Europea para competir, entre otras cosas, en el mercado, y nos quedamos en una España que se ha visto precisamente a raíz de la pandemia en el que estamos necesitadas de una independencia económica. Habla el gobierno de cierta reindustrialización, que yo obviamente lo pongo en duda, pero hemos visto cómo España necesita esa industria que se ha ido destruyendo en los últimos 40 años para poder sobreponerse a ciertos embistes de esa economía global unificada. Esperemos que antes o después se pueda recuperar cierta autonomía porque es realmente complicado. Y luego, entrando a más en Europa, vemos cómo en el caso también de la industria agrícola estamos comprando productos al extranjero y destruyendo los propios. Eso que antes no se hacía y que permitía que hubiera casi prácticamente pleno empleo. Pues iremos en la segunda parte al discurso ideológico de la izquierda en los años 90 y en los años 2000, a esos presuntos proyectos de antiglobalización que vamos a ver en qué han quedado verdaderamente. Es una gigantesca estafa ideológica, una de las muchas que ha perpetrado la izquierda, y lo vamos a tratar en profundidad. Nos vamos ahora a la hemeroteca. Y la hemeroteca hoy nos trae un titular del diario ABC que dice que Ábalos abre la puerta a implantar un modelo de pago en todas las carreteras españolas. El ministro de Transportes sugiere que todos tendremos que pagar por usar las carreteras que, por cierto, ya hemos costeado vía presupuestos del Estado. Están absolutamente dispuestos a arruinarnos y nada parece capaz de detenerlos. Cuanto más pobres seamos, más nos exprimirán, y cuanto más nos expriman, más pobres seremos. Su voracidad no conoce límites y aunque pretextarán que lo hacen por nuestro bien y para mantener las prestaciones sociales, en realidad lo hacen para mantener el gasto político que ellos mismos representan, como también nos informa ABC, cuando nos dice que Ábalos alargó su visita a los inmigrantes en Canarias. Qué detalle, en un hotel de 5 estrellas con su familia, asesores y escoltas. Esta es la realidad, la de unos políticos carentes de escrúpulos que viven a nuestra costa. ¿De veras es creíble que si no fuese por su condición política, alguien como Ábalos se podría pagar un hotel de 5 estrellas en Canarias con toda la troupe durante un largo fin de semana, bien protegido y escoltado? Si Ábalos no fuese político, tendría serias dificultades para pagarse un par de noches en una sórdida pensión de esas de película de Alex de la Iglesia. No estoy diciendo que este picaruelo se lo pague a cargo de los presupuestos, que no lo sé. Lo que sí digo es que gracias a la política consigue pagarlo, que ya es bastante. Mucho más que bastante, ¿a que sí, José Luis?